Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 7. Conozcámonos, interludio. Todo el mundo tenía que encontrarse tarde o temprano. Naruto eligió a regañadientes la primera opción, aunque solo fuera porque era la mejor opción. Sabía que demorarse más sería una locura. Cersei no tenía dudas sobre Gia y Oberyn, ya que los había conocido a ambos antes, junto con Jaime, cuando ambos eran jóvenes. Lyanna no había conocido, a ninguno de los dos, y también sentía mucha curiosidad por su nueva llegada y por lo que significaba su presencia allí, en la fortaleza. Ciertamente no la había estado evitando. No importaba lo que se dijera. No, en absoluto. Casterly Rock podía ser un gran castillo, pero también era su hogar. Seguridad, soledad, santuario, todas esas palabras elegantes, pero al final del día se sentía seguro allí. A pesar de su problema con Cersei, sabía que podía confiar en que su hermana no lo traicionaría. Del mismo modo, Lyanna y Elia, por muy nobles que fueran, eran sus invitadas. Las trataría como tales, las respetaría, pero no permitiría que se pelearan a golpes. Tampoco permitiría que Cersei dictara su ritmo. Era hora de plantar cara, por así decirlo, y no hacerlo. No era tan tonto como para creer que todos se convertirían en amigos desde el principio. Esto no era un cuento de hadas, era la vida, y el camino de la vida estaba lleno de todo tipo de trampas y baches. Pocos se llevaban bien de verdad entre sí de inmediato. Pero necesitaban conocerse. Oberyn no le preocupaba demasiado, no parecía el tipo de persona que causa problemas por capricho. No, era que Lyanna conociera a ella lo que le preocupaba. No lo esperaba con ansias. Así que comenzó con algo que sabía que a ambos les encantaría: dragones. A decir verdad, disfrutó bastante de los gritos de sorpresa cuando las mujeres vieron a Shukaku. Bueno, Lyanna y Cersei gritaron. Ella ya lo había conocido, por supuesto, ya que había estado presente en su nacimiento. Ella simplemente arqueó una ceja oscura en su dirección y se sentó junto a Kurama, quien a su vez se deleitó con que le rascaran la cabeza hasta el cansancio. Después de todo, no había lugar más seguro para una reunión que el jardín de piedra. Nadie los seguiría, ni podría. Hasta allí sin su permiso expreso. Los pocos que lo intentaron fueron silenciados rápidamente y arrojados al mar. Porque, ¿quién lo iba a decir? Su jardín también era un lugar útil para deshacerse de los cadáveres. Lo que Kurama, y ahora Shukaku, suponía, no comiera, la marea se lo llevaría directamente al mar, para no volver a verlo nunca más. En realidad, era una situación en la que todos salían ganando. Oye. El grito indignado de Shukaku lo devolvió a la realidad. Cuidado con las escamas, señoritas. Voy a morder. Naruto escondió una risita detrás de su mano. Seguro que lo hará. Shukaku agitó sus alas con un rugido furioso que surgió como un chirrido patético y quejumbroso. Te acabas de reír de mí. Te comeré vivo. Kurama levantó su largo cuello junto a Gia y resopló, expulsando una columna de humo por la nariz. ¿Te importaría repetir eso, enano? Shukaku lo miró fijamente durante un momento, luego se marchitó como una flor caída. No es justo, eres más grande. Pobrecito. Cersei le acarició la espalda, percibiendo su abatimiento. Parece que es el más pequeño de la camada. Lyanna tarareó su aprobación mientras su cachorro de lobo huargo le dio a Shukaku un curioso olfateo, lo que a su vez lo hizo enfadarse de nuevo. Basta, ella chasqueó la lengua, amonestando a ambos. Es una bestia noble y orgullosa. Lo están acosando. Sonriendo dulcemente, le hizo un gesto con el dedo para que se acercara. ¿Por qué no vienes aquí, querido? Así hablando, levantó un trozo de carne ante su cara. Debes tener hambre. Shukaku levantó la cabeza de golpe. Ahora hablas mi idioma, mujer. Naruto se mordió el puño con tanta fuerza que reprimió la risa mientras el dragón marrón y azul se escabullía hacia ella con sus piernas inestables. Una vez que la alcanzó, ella se agachó para levantarlo, con cuidado, no te dejes morder, y lo puso sobre su hombro. No se inmutó, ni siquiera cuando él clavó sus garras en ella para mantener el equilibrio y comenzó a acariciarle la cabeza. Sorprendentemente, el hosco Shukaku lo permitió a cambio de que lo alimentaran. ¿Lo ves? Ella se pavoneó al ver a Cersei y Lyanna completamente a gusto. Solo tienes que mostrarle el debido respeto. Este último frunció el ceño. ¿Cómo hiciste? De niña entrené víboras. Le ofreció otro trozo de carne a Shukaku, mantuvo los dedos fuera del alcance de la mordida mientras él lo devoraba y comenzó a acariciar sus escamas una vez más. Un dragón es más peligroso, sí, pero solo tienes que mostrarles el debido respeto. Dijo que el Biju renacido resopló indignado.
Así es mejor que respetes, oh. Oh, sí, ese es el espejismo, Kurama se burló. Azotado. Vete a la mierda, zorro. Shukaku le chasqueó las mandíbulas. Da buenas palmaditas en la cabeza. Cersei inclinó la cabeza. Es casi como si estuvieran hablando entre ellos. Naruto resopló en una manga, sin éxito. Algunas cosas nunca cambian. Hay tantos lagartos. Por fin, Oberyn dijo lo que tenía que decir mientras miraba a Shukaku con una mirada perpleja. A este ritmo, te llamarán el padre de los dragones. Kurama y Shukaku rieron a carcajadas, para su disgusto. Sintió un calor que le subió por la nuca. Por favor, no me llames así. Shukaku asintió bruscamente. Sí, él no es nuestro padre. Dilo otra vez y te morderé como lo hice con el mocoso. A pesar de su difícil comienzo, Shukaku había tolerado a Tyrion. De lo contrario, habría ido directo al cuello. A veces se preguntaba si el pequeño cabrón habría lanzado balas de viento como en su antigua forma. ¿No sería divertido? Casi lo hizo sonreír, hasta que recordó al otro Biju. Kurama había sido un milagro, Shukaku pura suerte. Pero Melisandre le había enviado ambos huevos. Uno directamente y el otro indirectamente, sin duda, pero el hecho era que no había cambiado. La mujer roja como la sangre. Si los otros 7 estaban allí, tenía la intención de encontrarlos y canalizarlos también hacia él. Ay, esperaba que no. Era más compañía de la que sabía qué hacer con ellos. Un dragón era bastante difícil de ocultar, 2 era compañía, 3 era multitud, pero 9. Ni siquiera podía comprender el concepto de que esos dragones, incluso si en realidad eran bestias con cola, estuvieran bajo su mando. Era una locura. No, más que eso, era imposible. Seguramente eso no sucedería, ¿verdad? Bien. ¿Los dragones no crecían más rápido con compañía? Su investigación decía que sí, pero que también crecían más rápido con libertad. Le había dado ambas cosas a Kurama, pero tal vez tener a Shukaku cerca lo impulsaría a crecer rápido. Esperaba que así fuera. Claro, los Greyjoy podían ser controlados sin dragones, pero se avecinaba una guerra mayor y se les estaba acabando el tiempo. Sacudió la cabeza y volvió a centrarse en el asunto en cuestión. Con un codazo poco sutil de Cersei, Lyanna se había dado vuelta para mirar a ella por fin y ahora estaban hablando. Tardíamente, escuchó el final de una conversación que se había perdido. Nunca había conocido a alguien de Dorne. ¿Es realmente tan atractivo como dicen? Ella sacudió la cabeza y se apartó un mechón de pelo oscuro del ojo. Hace más calor. Es mejor estar aquí que allí. Algo debió brillar en su rostro, porque Cersei tomó su mano entre las suyas. Estás pálida. ¿Qué pasa? El hijo de ese malvado lagarto quería mi mano en matrimonio. Mi mano. Se estremeció, horriblemente repelida. Tuve que huir, no fuera que regresara y me llevara en medio de la noche. Siempre habíamos planeado irnos, pero su presencia en Dorne simplemente aceleró nuestra partida. El resto, ya lo sabes. Oberyn se rió un poco. Te preocupas demasiado, hermana. Sigo pensando que hubiera sido un buen partido. Madre y padre estaban bastante enfadados con ella por reprender al dragón. Su rostro se puso gris ante la mera mención de la ciudad. Mi lugar no está allí. No puede estar allí. Nunca estaré allí. La mirada de Elia se cruzó con la suya mientras hablaba. Quería decirle algo. Él no estaba seguro de qué. Pero hubiera sido un buen partido, la siguió bromeando Oberyn. Lyanna le dio un golpe en el costado y Cersei lo fulminó con la mirada. ¿Qué opinas, Nathaniel? Urk hizo una mueca de dolor cuando Lyanna lo miró fijamente. Al igual que Cersei. Ella, también. ¿Por qué tuvo la sensación de que le habían tendido una trampa justo ahora? ¿Y que se había metido en ello a ciegas? Aún así, esperaban su respuesta y él les dio la mejor que se le ocurrió. Creo que deberías seguir tu corazón. Por alguna razón, eso pareció agradarles a los 3. No estaba del todo seguro de por qué. No se esperaba que él eligiera entre ellos. Maldito Lannister, murmuró Oberyn en voz baja. ¿Cómo es posible que tengas a 3 damas deseando tu sexo? Naruto casi se atragantó con su saliva, pero al príncipe de Dorne le fue mucho peor. Se cometieron errores y las damas se volvieron contra él. Espera un momento, tú. ¿Cómo te atreves a decir eso? Lo vi primero. Naruto se encontró soltando un suspiro mientras caían en una pelea. Sin embargo, no se desenvainó ninguna espada ni salió ningún cuchillo. ¿Se había preocupado por nada? Se le escapó un pequeño bostezo. Dioses, estaba tan cansado. ¿Ya terminaste de reír? Raya no apartó la mirada del balcón.
Sabía quién se acercaba a ella, así como sabía que no haría un escándalo por el estado de su habitación. Había pedido a las sirvientas que la limpiaran a fondo. No había señales de su arrebato histérico y vertiginoso. Todavía podía sentir toda esa energía juvenil zumbando en su interior, rogando por liberarse. Y sin embargo, ésta sabía algo. No debería sorprenderse. Ella resopló. Los malditos Lannister siempre meten la nariz donde no deben. No tengo la menor idea de lo que quieres decir, como usted diga, su gracia. Ella estiró el cuello hacia ellos. Ser Jamie, ¿qué te trae por aquí? La miró fijamente por un momento, tal vez impresionado por su juventud, antes de recuperarse. ¿Lo has oído? Se apoyó contra la pared. El rey ha perdido un ojo. Se le ha caído del cráneo esta mañana y ha caído al suelo como una uva podrida. Es una pena. Raya miró a Jaime con los ojos entrecerrados. ¿Estás disfrutando de su sufrimiento, no? ¿Cómo eres tú? Ella apartó la mirada de él y volvió a mirar hacia desembarco del rey y Flea Bottom, más abajo. No sé a qué te refieres. Se sentó en la barandilla del balcón junto a ella, radiante. Seamos honestos con nosotros mismos, su gracia, el rey no celebrará su muerte. Raya se mordió la lengua por un momento y luego suspiró. Quiero dormir. ¿Te quedarás aquí y me cuidarás un rato? El hermano de Nathaniel hizo una reverencia. Como ordene vuestra gracia. Un dedo le golpeó firmemente la frente. Naruto lo ignoró intencionalmente. Siguieron tocando. Mantuvo los ojos cerrados. Ignorar. Grifo. Una vez que estuvo seguro de que las chicas no se matarían entre sí, ni a él. Se escabulló y se retiró a sus aposentos para tomar una siesta a media mañana. Tenía preguntas para Raya sobre la incursión de los Greyjoy y tenía la intención de interrogarla en sueños, para determinar mejor si Aerys había tenido algo que ver en esto. Parecía un curso de acción sensato. Toca. Toca. No debía ser así. Toca. 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 Naruto dejó escapar un suspiro y abrió un ojo. ¿Qué pasa? Para su sorpresa, se encontró con Mimería, que se cernía sobre él. La chica sin rostro, una mujer adulta, se recordó a sí mismo, lo miró fijamente con atención. Se había quitado todos sus rostros y se le revelaba en su verdadera totalidad. Cabello pálido, rostro lleno de cicatrices y todo. Siguió mirándolo durante un buen rato, y él la dejó, sin querer asustarla. Al fin encontró su voz, y cuando la encontró, era poco más que un susurro. Una chica desea hablar. Naruto inclinó la cabeza donde yacía, perplejo. ¿No es eso lo que estamos haciendo ahora mismo? Frunció el ceño furiosamente. Está bien. No presiones. Aquí no. Ella se arrastró hasta la puerta y él la siguió. En la oscuridad. Una niña no entendió a Nathaniel Lannister. No nos equivoquemos, Mimería lo deseaba más que nada. Pero no podía, no quería o, mejor dicho, no debía en absoluto. Tal vez eso era lo mejor. A través de la comprensión llegaba la comprensión, a través de la comprensión el conocimiento, y al conocimiento, como había aprendido, a menudo le seguía el dolor. El dolor traía miseria, y la miseria, la muerte. Sí, tal vez no saber fuera algo bueno después de todo. La ignorancia era una bendición, como dicen. Era mejor para uno vivir sin nada y no saber cuál era su destino que enfrentarse a la tormenta que se avecinaba y saber que su fin estaba llegando. Intentó decirse eso a sí misma, buscando consuelo en el silencio. A veces la ayudó en sus momentos más oscuros. Muchas veces no fue así. El hijo de Lord Tywin no era solo un enigma, era un enigma envuelto en confusión, ceñido por espadas, brillante como el sol. Acercarse a él era como una polilla que vuela demasiado cerca de una llama. Ella lo sabía mejor, pero la luz la deslumbró de todos modos, acercándose inexorablemente a pesar del peligro. Inevitablemente, se perdería, quedaría ciega y ardería. Quizás ya estaba ardiendo y simplemente no se dio cuenta, y ella no tenía a nadie a quien culpar. Sino ella misma. Ella era su espada, su sombra, su daga en la oscuridad. Cuando alguien necesitaba ser asesinado, ella lo mataba. Cuando las lenguas debían ser silenciadas, ella las cortaba. Cuando sus enemigos conspiraban contra él, ella los eliminaba. Había sido su manera de actuar durante una década. Una y otra vez había eliminado obstáculos en su camino, todo sin que él lo supiera. Porque la ignorancia era una bendición, y su maestro era el sol. Él no necesitaba saber de las sombras que buscaban apagar su sagrado resplandor. Un espía en el norte que le escribe al rey, muerto por su mano. Un campesino codicioso que quería robar los dragones y venderlos para obtener ganancias. Asesinado sin pensarlo dos veces.
Enemigos vengativos de Bravos y de la casa de Negro y Blanco. Asesinados en silencio hasta que dejaron de aparecer por completo. Ella había asesinado a docenas de personas en nombre de Nathaniel, había librado guerras silenciosas una por una, quitando las molestas piedras de su camino, quitando las espinas que de otra manera lo obstaculizarían, sin dejar a su señor sin saber nada. A veces, ella perseguía a los responsables de esas espinas y les daba una muerte bastante espinosa, disuadiendo aún más a otros que podrían desearle daño a Lord Nathaniel. El rey loco había sido responsable de la mayoría de sus problemas y ella no podía matarlo, bueno, podía, pero no sin su mira poniente en el caos. Pero podía matar a otros, y lo había hecho con mucho gusto. Sus dagas habían acabado con más vidas que rostros. Y ahora tenía muchísimos rostros, en verdad. Tantos. Sus manos estaban teñidas de rojo por la sangre. Nunca estarían limpias. Ella no quería que lo estuvieran. Su alma misma estaba manchada. Y eso estaba bien. Nymeria conocía bien la visión de la traición y sabía cómo apagarla, pero lo que no sabía era cómo defenderse de sus propios pensamientos. Seguían siendo suyos. Sin embargo, incluso ahora se encontraba dudando de ellos, incapaz de confiar en sí misma. Ella era su espada. Él era el puño que la sostenía, que la comandaba. La dirigía siempre hacia adelante. Esperar algo más sería una tontería. Y ella había estado contenta, principalmente al ver a otras mujeres suspirar por él, al ver florecer el amor entre él y Lyanna Stark, sintió el escozor de los celos y apartó la mirada. Luego volvió a hacerlo cuando él, sin darse cuenta, atrajo la atención de otras mujeres con sus amables palabras y sus grandes actos heroicos. Ahora, el lobo, la víbora y otro león suspiraban por él, al igual que el dragón. Mientras tanto, ella estuvo pensando en silencio. El perro conocía sus sentimientos al respecto, o al menos los sospechaba, y había jurado cortarle la lengua si alguna vez hablaba de ello con alguien. No lo había hecho. Bien. Clegane le caía bastante bien. La comprendía. Habría sido una pena matarlo. Pero no fue él quien lo dijo. Fueron las mujeres las que lo dijeron y, al hacerlo, introdujeron en su mente el asqueroso y persistente gusano de la duda. Era mejor cuando ella era su arma. Ansiaba la fría certeza del acero, sabiendo que nunca podría ser nada más. Su pasado no importaba. Ella no importaba. Ahora tenía miedo. El miedo era el enemigo. El miedo conduce a la ira, hija. La ira conduce al odio. El odio conduce al sufrimiento. Un extraño anciano de piel verde le dijo eso una vez, en Bravos, cuando ella apenas estaba comenzando su carrera como nadie. En ese momento, ella no había entendido su sabiduría, pero sus palabras se habían quedado grabadas en su memoria mucho después de su encuentro en el mercado, hasta que un día las entendió. Nymeria deseó profundamente no haberlo hecho. Nunca pensó que añoraría los viejos tiempos, cuando no era más que una herramienta en la casa de Blanco y Negro, fría e irreflexiva, cuando no vacilaba, cuando no cuestionaba. Porque después de todos estos años, ella había aprendido a qué conducía el sufrimiento. En pocas palabras, el sufrimiento conduce a la muerte. Del cuerpo, del yo, del alma. Esa era la elección que tenía ante sí. Podía elegir entre vivir o morir. Una opción era infinitamente más dolorosa que la otra. Una la llevaba a escapar. La otra, al fin del servicio. No podía haber una tercera opción, ninguna que ella pudiera ver, en cualquier caso. Tenía que tomar una decisión esa noche, o alguien la tomaría por ella. Una chica, no. No solo una chica. Mi nombre es Nymeria. No quería temer a Nathaniel, ni odiarlo, y ciertamente no podía atreverse a intentar matarlo otra vez. Podía ser valiente, pero no tanto. Francamente, una chica no creía que nada pudiera acabar con él hoy en día. Se había vuelto demasiado poderoso. Tal vez siempre había sido así, y simplemente fingía por el bien de los demás. Eso sonaba como algo que haría. No, ella solo deseaba servirle y corresponder a su fe con lealtad. Servir fielmente y encontrar consuelo silencioso en el servicio. Pero ahora incluso eso le habían sido arrebatado. Todo se estaba escapando. No era justo. Si hubiera nacido en la nobleza en lugar de ser una miserable fuego oscuro, sería una Targaryen. Fuego y sangre. Realeza. Una princesa decente con riquezas, poder, damas de compañía, todos los adornos de los que carecía en esta vida. Podría haberle pedido a su padre, quienquiera que fuera, que hiciera un matrimonio adecuado con Nathaniel y probablemente se habría salido con la suya, con toda honestidad. Podrían haber sentado cabeza juntos y haber criado hermosos hijos con ojos brillantes y cabello claro. Pero ella no era esa princesa. Era solo una niña. No era nadie. Nadie.
Un león podía acostarse con un lobo o una víbora, un dragón auténtico o incluso con otro león, pero nadie, por mucho que una niña deseara secretamente lo contrario. Ella no podía darle nada. Desde el momento en que había nacido, su único destino en la vida era la muerte. Ella solo era capaz de matar, con quizás algún que otro ataque de bondad. Y luego esas chicas arruinaron todo al decir lo único que no debían decir. Ella entró en pánico, corrió, huyó, trató de evitarlo por un tiempo, esperando que el dolor desapareciera. Sin embargo, ocultarlo no le sirvió a nadie y solo empeoró la herida en su corazón. Ahora lo entendía. Solo necesitaba hacérselo entender. Así que ella esperó hasta que cayó la noche, luego se deslizó dentro de sus aposentos. Desde allí, había sido una cuestión sencilla despertarlo para la acción, luego lo condujo afuera. Salieron de su habitación, entraron en el salón, pasaron por las almenas, bajaron a las profundidades del castillo de Roca Casterly, luego atravesaron el jardín de piedra, donde habitaban los dragones. No se movieron cuando ella lo condujo afuera, ni emergieron cuando lo condujo a la cabeza de playa cerca de los acantilados, donde nadie podía verlos. Aún así, eso no fue suficiente. Caminaron durante casi una hora hasta que el castillo se convirtió en una mancha considerable en la distancia. La marea estaba subiendo y el agua les lamía los pies, pero ella no le prestó mucha atención. Nathaniel no la había cuestionado ni una sola vez. Ella no merecía su confianza. Hasta la luna le había ocultado el rostro esa noche, tal era su vergüenza. Se escondía tras un denso banco de nubes, dejando apenas luz suficiente para poder ver. Nymeria encontró cierta ironía en eso. Ah, sí, la noche era oscura y llena de terrores. Esta noche, esos terrores eran los suyos, grandes e inminentes. Esto ya es suficiente, creo. Yo, había dicho ella hace un momento, no una chica. Era importante hacer la distinción entre sus deseos y necesidades, por básicos que fueran. Giró sobre sí misma, se giró para mirarlo y se inclinó profundamente hasta la cintura, hasta quedar mirando la arena húmeda. Gracias. Desde ese ángulo no podía ver el rostro de Nathaniel, pero prácticamente podía oír cómo fruncía el ceño en señal de confusión. ¿Por qué? Nymeria no se atreve a levantar la mirada por miedo a lo que pudiera encontrar allí. Por tomarme a tu servicio. Se rió un poco. No tenías que traerme hasta aquí para eso, déjame terminar. Alzó la cabeza de golpe y le gruñó, la primera vez que lo hacía. La mirada de sorpresa en sus ojos la hizo sentir miserable. Eres mi mundo. Mi rey. Mi emperador. Mi Dios, por mucho que lo desprecies. Un breve ataque de pánico se apoderó de ella, lo que la hizo tomar aire rápidamente y seguir adelante antes de que su valor flaqueara o, peor aún, le diera la oportunidad de hablar. Tú eres quien detuvo tu mano, quien me concedió una segunda oportunidad que no merecía y 10 años de felicidad. Por eso, tienes mi eterna gratitud. Su rostro se suavizó, sin expresión alguna ante sus palabras. Esto empieza a sonar como una despedida, supuso que así era, en cierto sentido. De una forma u otra, algo había terminado esa noche. ¿Te vas? La pregunta le dolió. Creía estar preparada para ello y, aún así, se sentía como si la hubieran apuñalado. Reprimiendo el dolor que sentía en el corazón, sonrió con tristeza. ¿Quieres que lo haga, mi señor? Él frunció el ceño, completamente consternado. Por supuesto que no. Eso estuvo bueno, ¿no? La ira significaba que le gustaba, que la valoraba, que la quería a su lado. Sin embargo, cuando él dio un paso adelante, ella se encontró retrocediendo como una niña asustada. Porque, al fin y al cabo, tenía miedo. De lo que podría ser, de lo que podría ser. Nathaniel también lo vio. Maldita sea. Siempre había sido capaz de leerla como si fuera un libro. Le tendió la mano. ¿Qué quieres de mí, Nymeria? Alguien se reía. ¿Le habían seguido? ¿Quién se atrevía? Oh, era ella, ¿no? Ella era la que reía. Esto estuvo mal. Había sobreestimado su autocontrol. ¿Quieres? Emitió un ruido desagradable, entre un sollozo ahogado y un gruñido salvaje. Sabes lo que una chica quiere, lo que yo quiero. Pero no te atreves a decirlo. Ella quería sus manos sobre ella, dentro de ella, ahuecando sus pechos, acariciando sus pezones, sus caderas sobre las de él mientras se estrellaba contra él una y otra vez. Ella quería montarlo en la arena, gritando su nombre para que todos lo escucharan mientras las estrellas se apagaban y los dragones bailaban a su alrededor. Ella quería llevar a su hijo en su seno, estrecharlo contra su pecho y regocijarse de ser madre como ninguna otra lo había sido para ella. Pero esto, y ellos. Nunca podrían serlo.
Era aborrecible desear lo que ella deseaba, anhelar más de su señor, cuando él ya le había dado tanto. Era como pedirle al sol que saliera por el oeste y se pusiera por el este, exigir que los mares se secasen y ordenar que todas las montañas se llevaran el viento como hojas. Él tenía otros amores y su lugar nunca podría estar entre ellos. Ella no era nada. Nadie. Nadie. Ella ni siquiera debería existir. Peor aún, estaba dañada. Rota. Probablemente también loca. Y lo peor era que ella lo sabía. Ni siquiera creía que pudiera darle hijos. ¿Y si pudiera? ¿Qué sería de sus descendientes? ¿Qué pasó cuando Nathanael se convirtió en rey? Allí estaba. La terrible realidad que probablemente estaba por llegar, una que ni siquiera el propio Tywin Lannister se atrevió a abordar con su hijo directamente. Ah, pero una chica era inteligente. Tal vez no supiera de nobleza, o cómo hacer una reverencia, o beber el té correctamente, pero podía leer una habitación. También podía leer entre líneas, ver los resultados probables y el futuro, que era más probable que llegara. Lo primero y más importante. Aerys moriría. Ya no era cuestión de eso, sino de cuándo, ya fuera por el destino, por la guerra o por su propia locura, no viviría para ver la siguiente década. A Raegar no se le permitiría heredar, no podía. Aunque solo fuera porque sería más de lo mismo y Lord Tywin no toleraría al hijo del rey loco en el trono. Así que él también moriría. Tal vez fuera veneno. Tal vez cayera en batalla. Tal vez la enviaran a matarlo. De todas formas, su muerte era segura. El hijo menor, ¿cómo se llamaba? Viserys. En la Fortaleza Roja morían niños todo el tiempo, ¿no? Sería fácil. Probablemente a la reina se le permitiría vivir. Ella quería mucho a Nathaniel, y él a ella. Al fin y al cabo, todos los Targaryen del futuro pasarían por ella. O mejor dicho, por sus piernas. Sería muy fácil unir a los Lannister con ella, y a ella con ellos. A partir de ahí, la noción que tenía Nymeria sobre el futuro se fue haciendo más confusa. No sabía qué sucedería una vez que los Targaryen masculinos fueran aniquilados, no estaba segura. Pero tenía una corazonada. No. No lo diría. No daría voz a lo que podría ser o no ser. Miseria, miseria, miseria. Eso era lo que elegiría esa noche, aunque solo fuera porque la miseria era segura. Entendía la tristeza y el dolor, y aunque no la harían feliz, eran mejores que un futuro incierto. El amor tal vez no fuera una debilidad, pero la esperanza sin duda lo era. La esperanza era la daga más mortal de todas. Y su señor seguía en silencio. Así sea. Te pido que me trates solo como a una niña, se obligó a mirarlo a los ojos, recuperando su voz monótona. Un arma. Una herramienta. Una niña no puede ser nada más. Dolía decirlo, dolía mentir, pero cualquier cosa era mejor que el dolor que temía. Una niña no es nadie. Una niña no es nada. ¿Y si no puedes aceptar eso? Nathaniel se mordió la lengua. Durante todo ese tiempo no dijo ni una palabra. Se limitó a mirarla. Se sentía tan miserablemente pequeña bajo su mirada brillante, como si apenas llegara a su cintura. ¿Por qué no hablaba? ¿Era ella tan indigna de sus palabras? ¿Acaso sus palabras lo decepcionaban tanto? Molesta, sacó la daga que llevaba en la cadera y se arrodilló. Desde allí, se la ofreció con ambas manos, con la cabeza inclinada, sin importarle que las olas le lamieran las piernas. Si no puedes aceptar esto, entonces una chica te pide que la mates aquí y ahora. Ninguno de los dos emitió ningún sonido. El mundo estaba en silencio, salvo el sonido de las olas que golpeaban incesantemente la orilla. Nymeria no se atrevía a moverse. No se atrevía a levantar la cabeza. Apenas se atrevía a respirar, tal era su miedo. Su silencio implicaba comprensión. ¿Podían volver atrás? ¿Que las cosas volvieran a ser como antes? Sin sentimientos, sin emociones, sin asuntos complicados. Cuando ella simplemente hacía lo que le decían y nunca se atrevía a esperar más. ¿O debía morir aquí? Ante ella se extendían dos caminos y descubrió que no le gustaba ninguno. Pero, ¿qué otra opción tenía? Nathaniel nunca podría amarla. Sería un tonto si lo hiciera. Y él no era ningún tonto. De repente, lo oyó avanzar a grandes zancadas, con sus botas pisando silenciosamente la arena mojada. Sintió que le arrebataba la larga daga de las manos. Vio que la tenue luz reflejaba el acero plateado y lo hacía brillar en la penumbra. La observó durante un largo momento, evaluándola, poniéndola a prueba, dispuesto a ponerla en evidencia si es que realmente había alguna. Cuando quedó claro que no había nadie, él sí se movió. Se arrodilló y puso el acero en su garganta. Decapitación, entonces.
Era lo suficientemente fuerte como para dar una muerte así. Al menos sería una muerte limpia. Nymeria cerró los ojos, exhaló un suave adiós y esperó el olvido. Que sea rápido. ¿Por qué no fue rápido? En cualquier momento, esperaba sentir el frío aguijón del acero, seguido del dulce olvido. Lo anhelaba. Lo ansiaba. Liberación. No más dolor, no más miedo, no más incertidumbre. Lo necesitaba. ¿No lo hizo? Entonces, ¿por qué se sentía tan aliviada de que no hubiera llegado todavía? La punta plana del cuchillo le golpeó el costado del cuello. 1, 2, 3 veces, hasta llegar a la yugular. Al final, Nathaniel habló. Odio a la gente que se miente a sí misma. Tú, entre todas las personas, deberías saberlo. A pesar de sus mejores esfuerzos por controlarse, un pequeño temblor traicionó su cuerpo. No miento, deseo morir. Por favor, libérame. ¿Estás segura de eso? Hizo girar el cuchillo, agarró la empuñadura con ambas manos y presionó la hoja contra su propia garganta, lo que hizo que a ella se le salieran los ojos de las órbitas. ¿Qué tal ahora? Ella jadeó. No lo harías. ¿No lo haría? La miró con una pequeña sonrisa. No quiero vivir en un mundo sin ti y, como es evidente que estás deseando morir, no te importará que me adelante yo. Pánico. El instinto animal se apoderó del cuerpo de Nymeria de la cabeza a los pies y actuó sin pensar. Prácticamente se lanzó hacia adelante con un grito de dolor para quitarle la espada de las manos a Nathaniel. No podía morir. No debía morir de ninguna manera. Ella prácticamente lo tiró a la arena en su prisa por salvarlo de sí mismo, decidida a arrebatarle el arma de las manos. Imagínese su sorpresa cuando él la dejó hacer precisamente eso. Ella logró sacarle el cuchillo de las manos de un solo golpe. Voló por el aire y cayó al agua, donde fue tragado por las mareas. Ella ni siquiera tuvo la oportunidad de recuperarlo. Incluso cuando intentó levantarse, un brazo la sujetó por la cintura, sujetándola con fuerza. Sus ojos se abrieron de par en par, pero era demasiado tarde. Una rápida caída en las olas y se encontró atrapada debajo de él. Nymeria se quedó quieta, muy consciente no solo de lo cerca que estaba, sino también de que había sido engañada. Bueno, mira eso, sus ojos dorados brillaron hacia ella. Tienes algo por lo que vivir después de todo. Ella le gruñó y trató de mostrar algo de ira, pero todo lo que salió fue un sollozo. ¿Por qué no me mataste? Todo sería mejor si me dejaras ir. Porque, la ayudó a levantarse y le quitó un poco de arena de la mejilla, te arrepentirías. ¿Podría arrepentirse de algo si estuviera muerta? No lo sabía, le daba miedo. Ella siempre había tenido miedo, ¿no? Tienes que dejar de hacer eso, le dio un golpecito en la frente, lo que le provocó una mueca de dolor. Perseverar en cosas que pueden o no suceder no te ayudará, ¿sabes? Ella hundió la barbilla en el pecho y se negó a mirarlo. ¿Qué quiere de mí, mi señor? Eso depende totalmente de ti, se sentó frente a ella. ¿Qué quieres? Nymeria ya sabía la respuesta antes de que terminara de hablar. Finalmente, ella lo miró. Creo que quiero vivir. Se puso una mano en la oreja. No lo entendí bien. Maldito sea por hacerla decir eso. Quiero vivir. Una sonrisa le iluminó el rostro. Tendrás que hablar más alto. Ella lo miró furiosamente. Quiero vivir. Se inclinó hacia atrás. No puedo escucharte. Ella gritó. Quiero vivir. Bien, bien. Nathaniel sonrió radiante como el niño que ya no era, incapaz de ocultar el pequeño aleteo de orgullo que debió sentir justo en ese momento cuando le gritó. En lugar de reprenderla, la tomó de las manos y se puso de pie, tirando de ella para ponerla de pie junto a él. ¿No te sientes mucho mejor ahora? Y lo hizo, de manera notable. No lo resolvió todo, pero se sintió más liviana. Como si se hubiera quitado un peso de encima. Y aún así, quedaba una cosa sin resolver. Nymeria miró a Nathaniel como el medio dragón que en el fondo era, lista para morder y sin gustarle en absoluto la broma que le había jugado, pero a pesar de todo, él no hizo ningún movimiento indeseable contra ella. Una parte de ella deseaba que lo hiciera, aunque solo fuera para poder tener finalmente una respuesta. Estaba increíblemente cerca. Sus manos aún no habían dejado las de él y estaban tan cálidas. Su cara se sonrojó. Sería una tontería. No podía darle hijos. No tenía nada que ofrecerle, ni dote, ni riquezas, ni recompensas, solo a sí misma. No sabía nada de las cosas más dulces de la vida. Si por casualidad tenían hijos en un futuro lejano, solo podría enseñarles lo que sabía, cómo defenderse, luchar y matar. ¿Fue eso suficiente? ¿Podría ser? Tal vez. Sus dedos se entrelazaron con los de ella. Dime qué te pasa. Ella apretó sus manos con más fuerza.
No pasaba nada. Todo estaba mal. No sabía qué hacer. Liana hacía que el romance pareciera tan fácil, tan sencillo que ni siquiera hacía falta esfuerzo, pero allí estaba, paralizada, en total desventaja, sin saber qué hacer. Para ella, apuñalar era normalmente su modus operandi, su método de referencia para salir de cualquier situación desagradable en la que se encontrara. De alguna manera, no creía que apuñalar a Nathaniel la sacaría de esto. Bueno, tal vez sí, pero no quería lastimarlo. Quería. Sus pies la acercaron más a él. Sorprendentemente, él no retrocedió, sino que también se acercó. Ella sacudió la cabeza, desconcertada. No puedes estar conmigo. No soy nadie. No soy nada. Él se burló sin miedo. Eres alguien para mí. Una risa amarga escapó de sus labios. Eso suena horrible. ¿Lo inventaste tú? En absoluto, murmuró un poco, y el sonido le calentó los huesos. Tú eres la que llevas más tiempo conmigo, ¿recuerdas? Lo había hecho, ¿no? La comprensión la sacudió. Hasta donde ella sabía, él se comunicaba con la reina a través de cartas, pero nunca cara a cara. Solo había conocido a Elia brevemente, y ella se había ido poco después. Él y Cersei no se llevaban bien cuando él se fue de Roca Casterly. Lyanna había llegado después, pero ella se había jurado a su servicio casi desde el principio, cuando ambos eran poco más que niños. 10 años de leal servicio. 10 años de dudas. 10 años de añoranza. Realmente no podría haber hecho nada de esto sin ti, ¿sabes? Reconocimiento. Reconocimiento. Vindicación. Nymeria se retorció de alegría ante sus elogios, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para decir. Lo intentó, con los labios entreabiertos. Cerrados. Entreabiertos de nuevo, pero no surgió ningún sonido. Salvación. Qué dulce era. En cambio, Nathaniel le apretó las manos, animándola a continuar. Háblame. Dime qué quieres. Como si no lo supiera ya. Lo que ella quería. Lo que ella deseaba. Lo que ella anhelaba más que nada. Ella se acercó más y lo miró, rozando su nariz con la suya mientras sus ojos se dirigían a sus labios. Quiero hacer algo tonto. A juzgar por su expresión, tenía una buena idea de qué era esa tontería. Entonces, ¿qué te detiene? Tenía razón. ¿Qué la detenía? Ella misma. La decencia común. Nada de nada. ¿No había dado ya suficiente? ¿Sacrificado lo suficiente? ¿Ha sido suficiente? Está bien, le puso una mano en la mejilla y esbozó una pequeña sonrisa. Para ser sincero, yo también estoy fuera de mi alcance en este aspecto. Un lastimoso destello de esperanza aleteó en su corazón como una vela en el mismo. ¿Entonces sientes lo mismo? No estoy seguro, al menos fue sincero con ella. Pero estoy dispuesto a ver hasta dónde llega esto. Ella se retorció de nuevo bajo su mirada. Puede que no pueda darte hijos, está bien, levantó sus manos entrelazadas y las besó. ¿Y si tenemos alguno? Hizo una pausa, al darse cuenta de que hablaba en serio. Entonces los criaremos como es debido. Como es debido, añadió al ver su mirada atónita. Los haremos fuertes también, tan fuertes como cualquier otro niño que pueda tener. ¿Qué te parece? ¿Criarlos? ¿Así de fácil? ¿No los tratarían como bastardos ni los dejarían de lado? Su mayor preocupación, un obstáculo temible para el futuro, y ni siquiera era uno. Hablando de hacer una montaña de un grano de arena. ¿Realmente había tenido miedo de nada? Tal vez percibiendo su preocupación, presionó su frente bronceada contra la de ella. Estaré allí para ti. Pase lo que pase. ¿Qué podía decir ante eso? ¿Qué podía decir? La asesina luchó contra sí misma un momento más. Y cayó. No merezco esto. Él se rió entre dientes. Por supuesto que sí. Todo el mundo merece la felicidad. Con eso, el último hilo tenue del autocontrol de Nymeria se rompió. Al diablo con eso. Las palabras le habían fallado, así que dejó que sus labios hablaran. Se puso de puntillas y se inclinó completamente para besar a Nathaniel. Al principio, con suavidad, tanteando el terreno, sondeando. Luego, con fiereza, cuando quedó claro que no tenía intención de huir. Casi le mordió el labio en su prisa por llegar a él, sin importarle si hacía el ridículo por ello. Que así fuera. Ya no le importaba cómo la llamaran. Inclinando la cabeza para conseguir un mejor ángulo, lo bebió profundamente y sintió que la sangre se le calentaba mientras su cuerpo hormigueaba de excitación. Los brazos de él se posaron brevemente a ambos lados de sus caderas para sujetarse con fuerza, pero ella arruinó eso al besarlo una y otra vez, sin apenas detenerse a respirar.
Su corazón latía tan rápido que todos sus pensamientos, preocupaciones y arrepentimientos desaparecieron en ese momento. ¿Era esto lo que se había estado perdiendo todo este tiempo? No era justo. Su señor no huyó. Cuando sus labios buscaron los suyos por tercera vez, él los persiguió con los suyos, impidiéndole apartarse, aunque ella no lo hubiera hecho. Un brazo goteó más abajo, enroscándose posesivamente alrededor de su cintura para abrazarla, sin prestar atención a su ropa mojada por las olas. Sus manos se estiraron para enredarse en su cabello húmedo, una sonrisa adornó sus labios cuando él bajó una mano para ahuecar su mejilla. La otra encontró su costado y levantó su pierna izquierda para acariciar su muslo interno a través de sus pantalones. Eso destrozó su tenue control en pedazos. Demasiada ropa. Demasiada humedad. Demasiado frío. En conclusión. Apagado. Fue allí donde las cosas realmente se calentaron entre ellos. Sus manos se cerraron en puños en su túnica y encontraron los botones, abriéndolos rápidamente mientras él jugueteaba con los cordones que sujetaban su propia camisa en su lugar. Ella se rió cuando él no logró desatarlas correctamente y, en cambio, se inclinó para acariciar su cuello, prodigándole una serie de besos largos y duraderos en su garganta hasta que finalmente lo logró. Desde allí, la ropa voló en todas direcciones, esparciéndose por la arena. Fue un frenesí. Fue una locura. Fue glorioso. Deja que el caos se apodere del mundo. Ella se quitó un zapato. Perdió un guante. Desde allí, hicieron una manta rudimentaria con sus ropas y capas y se colocaron encima de ellas. En retrospectiva, Nymeria no estaba segura de quién se quitó la camisa primero, solo que en algún momento pudo sentir el aire salado haciéndole cosquillas en la piel de sus pechos desnudos, sus dedos recorriendo su espalda expuesta mientras la levantaba hacia su regazo, para llevarla mejor a nuevas alturas de gloria carnal. Dos podían jugar a ese juego. Ella clavó las uñas en sus hombros y él respondió de la misma manera. Una mano le pellizcó el trasero para distraerla mientras la otra se adentraba entre sus muslos, separando suavemente sus piernas. A partir de ahí, él comenzó a besarle el estómago, luego más abajo todavía. Cuando ella se dio cuenta de lo que pretendía, ya era demasiado tarde y la dejó sin aliento por la agradable sorpresa. Oh, eso se sintió muy bien. Espera, esa era una técnica Braavosi. ¿Dónde había aprendido a hacer eso? Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Pronto la venganza sería suya. Casi inmediatamente después de eso, le quitó los pantalones y no había escapatoria. Se plantó encima de él y se hundió, deleitándose con el placer de todo eso. Él emitió un gruñido antes de que ella se lanzara y lo besara de nuevo. No dijeron ni hicieron falta palabras. Ambos estaban seguros de lo que querían y nadie podría haberlos detenido. Nymeria habría tomado la mano de cualquiera que se hubiera atrevido a intentarlo y además su cabeza. Esto me hizo sentir bien. No, mejor que bien. Fue una bendición. ¿Cómo había podido vivir sin esto? Quería vivirlo todos los días. Ella lo deseaba. Él la deseaba. El resultado era simplemente inevitable. Sentada sobre su regazo, se desnudó ante él, pero no del todo, tratando de ocultar sus cicatrices en la oscuridad. Había tantas después de todo, pero él no lo permitió. Nathaniel, Naruto. Besó cada una de ellas. 3 en su pecho, una justo por debajo de su corazón, otra cerca de sus costillas y una sexta en su cuello. Todavía tenía más en sus piernas por haber escapado por poco cuando era mucho más joven. Todas eran heridas que había recibido desde que tomó sus dagas por primera vez, heridas sufridas tanto en Poniente como en Braavos. Cada uno fue bendecido por sus labios. Él prodigó atención a sus pechos llenos, acarició su cuello con la nariz, se dedicó a todas y cada una de sus viejas heridas hasta que ella jadeó y gimió en su regazo, implorando misericordia. Su señor se la concedió casi a regañadientes, dirigiendo su atención a su fachada llena de cicatrices, seguida de su boca. Él murmuró algo entre esos besos, hablando en un idioma que ella no entendía. Sus dedos rozaron su rostro desfigurado. Sintió un extraño cosquilleo en el rostro, justo encima de su vieja herida. Las palabras eran más antiguas que el Alto Valirio, antiguas incluso, y por un momento podría haber jurado que sus palmas realmente brillaban como el oro. Fuera lo que fuese lo que había hecho, lo que fuese lo que estaba haciendo, ella no tenía un espejo en el que mirarse. Al final, no se detuvo en eso. Lo vería a la mañana siguiente. Por ahora tenía preocupaciones de índole más carnal. Lyanna, Cersei, Elia y esa maldita reina dragón bien podrían quitarle pedazos en el futuro, pero ella sería la primera.
Su inolvidable primera vez. A ella no le importaba si el reino se enteraba de ella o no. De hecho, ella estaba muy contenta de desaparecer en la oscuridad, siempre y cuando lo tuviera él. Sus manos ahuecaron el rostro de su señor y lo besó profundamente mientras se acoplaban, dejando que sus dedos se enredaran en su cabello pálido. Acarició su frente con la suya, frotó su rostro contra el de él, jadeando un poco cuando las manos de él se posaron sobre su costado y la instaron a seguir, acelerando el paso sobre él. Inclinó la cabeza hacia atrás, arqueó el cuello. Y lo empujó de nuevo a la arena. Deleitándose con su expresión atónita, se balanceó sobre él como una vez había visto a las bailarinas de Bravos hacer, sus pechos rebotando mientras se frotaba contra él. Cada movimiento se hacía con sensual lentitud, alargando cada momento para su propio disfrute y el de él. Al infierno con el resto. Ella quería esto. Necesitaba esto. Se había quedado de brazos cruzados durante tanto tiempo, sufriendo en silencio mientras todos los demás obtenían lo que querían. Ya no. Ella ya no era una niña. Era una mujer. Era Mimería. Nathaniel se arqueó contra ella y de repente fue ella quien se encontró atrapada, presionada sobre sus ropas esparcidas en la arena. Si ella pensaba que sus posiciones anteriores eran grandiosas, entonces esto era aún mejor. Ella cerró las piernas alrededor de su cintura y arqueó la espalda, instándolo a seguir. Dulce y gloriosa liberación. 0, 0, 0. En retrospectiva, Naruto no debería saber que era demasiado esperar que las chicas no tuvieran una pelea de gatas. Afortunadamente, no estuvo presente para presenciar el caos que siguió a la mañana siguiente. Por desgracia, todo empezó como suele ocurrir con la mayoría de las cosas. Con un comentario descuidado. Entonces, ¿te casarás con Nathaniel? Liana bajó su espada Roma y levantó la barbilla, enfureciéndose un poco ante la repentina pregunta. En un instante, se dio cuenta de que la mirada verde de Cersei la atravesaba desde el otro lado de la habitación. Sin embargo, no era ella quien había hecho esa pregunta, ni tampoco el desafortunado hombre de paja con el que había estado hablando. No, la pregunta vino de Elia Martell. No creía que la mujer de Dorne quisiera decir nada malo con lo que acababa de decir, pero a veces era muy difícil saberlo. Incluso los comentarios más inocuos a menudo tenían un matiz oculto bajo el satén. Incluso ahora no podía cuantificar con exactitud el significado de sus palabras. Como si estuviera probándola. Sondeándola. Calculándola en busca de cualquier signo de debilidad. Bueno, no le daría nada. Lo soy, dijo en cambio. Nuestros padres nos casaron. Él será mi prometido. ¿Qué pasa con eso? Murmuró la princesa de Dorne, se agachó, tomó un arma de práctica, una espada corta, y se adentró en el ring tras ella. ¿Y lo amas, confío? Amor. Su rostro se sonrojó hasta la raíz del cabello, lo que provocó que Cersei chasqueara la lengua con leve diversión ante su difícil situación. Hermana, Oberyn lo vio y dejó escapar un suspiro mientras preparaba su propia lanza para enfrentarse a la joven Lannister en un combate simulado. No atormentes a la pobre muchacha. Ella chasqueó la lengua y adoptó una postura relajada, suave y cambiante como las arenas de su tierra natal. No la estoy atormentando, hermano. Simplemente deseo satisfacer mi curiosidad. Avergonzándola, Cersei vio una oportunidad y la aprovechó para asestarle el primer golpe, haciendo un barrido bajo que hizo que el principito saltara hacia atrás. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, ella pasó al ataque, poniéndolo de espaldas en un torbellino de golpes que, si bien no eran necesariamente elegantes, lo compensaban con su ferocidad. Tyrion aplaudió alegremente desde el costado del campo. Bien peleado, hermana. Lyanna los miró con cautela, temiendo que algún día pudiera perseguir a Nathaniel con la misma intensidad. Sinceramente, no sabía cómo sentirme al respecto. Ese amor entre parientes era técnicamente un tabú, pero ¿acaso los Targaryen no habían casado a hermano y hermana durante siglos? Parecía una pendiente resbaladiza, que se volvía aún más traicionera por la oferta implícita de Cersei de ayuda en el dormitorio. ¿Por qué? Solo pensar en eso la hacía arder, seguramente el arte de hacer el amor no podía ser eso, pero esta era la hermana de Nathaniel. Te hice una pregunta, muchacha. Bien, se había olvidado del martel. Molesta, aprovechó el indulto para recomponerse y mirar a ella con enojo. Por supuesto que amo a Nathaniel. De lo contrario, no me casaría con él. ¿Estás segura de eso? Rápida como una serpiente, hizo un gesto con la espada en su dirección, obligándola a detener el ataque rápidamente. El amor y la lujuria son dos cosas muy diferentes. Una dura. La otra no.
Una mueca se dibujó en su rostro, una estocada que dio paso a un golpe por encima de la cabeza que a su vez fue esquivado con agilidad. ¿Y qué sabes tú del amor? Más de lo que te imaginas, Stark. Ella dio la vuelta y golpeó su vulnerable flanco con la parte plana de su espada roma al pasar, provocando un grito de indignación de Lyanna a cambio. Tal vez si prestaras atención, aprenderías. Indignada, le espetó. He aprendido muchas cosas. Tal vez en Invernalia, pero no en el futuro, no donde importa. Elia le dedicó una pequeña y triste sonrisa, y de repente pareció décadas mayor de lo que realmente era. Crees que la caballerosidad, el honor y la nobleza te salvarán de lo que está por venir, pero no lo harán. No sabes nada, Lyanna Stark. El amor, menos que nada. Su ojo derecho tembló, y no por las razones que uno podría esperar. Silencio. La princesa retrocedió, doblando un dedo hacia atrás. Me temo que tendrás que hacerme esto. Lyanna se lanzó hacia adelante, agarró su espada con ambas manos y arremetió contra la guardia de Elia, ignorando la respuesta que hizo temblar sus costillas y la hizo alejar su arma de un golpe. Esta vez, la hermana de Oberyn no fue lo suficientemente rápida para salir del camino. Aullando su triunfo, Lyanna asestó un poderoso golpe en el hombro de la presumida muchacha y la hizo tambalearse. Ardiendo de triunfo, le dio una patada en el pecho a la muchacha y la tiró al suelo de la sala de entrenamiento. Un grito lejano le informó que Oberyn había asestado un golpe similar a Cersei, barriendo sus piernas, dejándola tirada sobre las losas. Mejor. Elia se puso de pie, se sacudió el polvo y se arrodilló para recuperar su espada una vez más. Puede que todavía tengas algo de fuerza para luchar. Lyanna gruñó y se adentró, blandiendo la espada. Por desgracia, la chica Martell había aprendido de su error y ya no era una presa fácil. Bien podía ser más fuerte que ella, pero la chica era mayor y más rápida. Se alejaba de cada embestida, cediendo terreno gustosamente un paso a la vez, pero con cuidado de no dejarse acorralar nunca. El resultado fue una especie de persecución circular que la dejó con la sensación de ser una tonta, incapaz de alcanzarla. Dieron vueltas y más vueltas, con Elia siempre fuera de su alcance, un ciclo sin fin. Hasta que no lo hizo. Tan rápido como pudo, Elia dejó de esquivarla y se lanzó hacia sus defensas, pisoteándola antes de atacar con una velocidad sorprendente. Lyanna no reconoció el estilo, pero bloqueó hábilmente el primer ataque, un poco menos el segundo, y cuando el tercero se lanzó hacia sus piernas como Oberyn había hecho con Cersei, inmediatamente se dispuso a bloquear su torso inferior. Solo para encontrarse bloqueando el aire vacío. Una finta. Ella levantó la barbilla antes de que pudiera recuperarse. Ríndete. Estás derrotada. Es inútil resistirse. Lyanna lo deseaba desesperadamente. Más que nada, ansiaba seguir luchando, ganar, demostrar su valía, pero no podía. Enfurecida, arrojó su espada al suelo, y el acero produjo un ruido áspero al chocar contra la piedra. Al otro lado de la arena improvisada, vio vagamente a Oberyn ayudando a una malhumorada Cersei a ponerse de pie. Había un pequeño desgarro en su manga derecha que supuraba sangre, y Tyrion ya se acercaba con un rollo de lino nuevo para envolverlo. Parecía que a ella no le había ido mucho mejor que a ella, al menos. Pero por alguna razón, ella aún no había quitado la espada de su garganta. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Amas a Nathaniel Lannister? ¿Serás fiel a él? ¿Estás preparada para defenderlo contra las guerras y los horrores que vendrán? Lyanna se dio un puñetazo en el pecho e inclinó la cabeza bruscamente. Lo hago, lo haré y lo haré. Ella la observó durante un largo momento. Solo entonces bajó la espada. Ya veremos, Stark. Nathaniel habría tenido algo que decir sobre su tono en ese momento, pero Nathaniel no estaba allí para defenderse, ¿o sí? Se había alejado para hacer quién sabe qué la noche anterior y no había regresado. Lord Tywin no parecía demasiado preocupado. Su prometido probablemente estaba buscando a Nymeria o algo así, y con suerte para hacerle entrar en razón. Esos dos eran uña y carne. Esperaba que él pudiera hacerla entrar en razón. Sería una pena perder a un amigo tan leal. ¿Por qué todas esas preguntas? ¿Tenía algo que ver con ese árbol corazón en el jardín de piedra? No. Ella debió haber visto algo. Simplemente lo sabía. Tenían uno igual en Invernalia, pero más viejo, más saludable. Sin embargo, a pesar de todo eso, nunca le había hablado, pero aquí ella estaba hablando de múltiples guerras que aún no habían comenzado. ¿Y qué horrores? Seguramente no se refería a ellos. Habían desaparecido hacía siglos. Ah, por fin lo entendió. Ella se preocupaba mucho por Naruto. Quizás casi tanto como ella.
Eso sí que lo podía respetar, aunque en secreto lo quisiera todo para ella. Por desgracia, eso parecía cada vez menos probable. Iban a tener una larga conversación sobre esto, él y ella. Iba a ser en voz alta. Si esa conversación sería en voz alta o más satisfactoria, dependería totalmente de él. Bueno, otra pregunta. Por fin, la sonrisa de Elia se tornó pícara. ¿Sabes cómo complacer a un hombre en la cama? No lo hace. Canturreó Cersei desde el otro lado de la habitación, luciendo una enorme sonrisa. Es un gran problema. Elia resopló. Tranquilo, Lannister. Me ocuparé de ti y de tus tonterías más tarde. La hermana de Nathaniel siguió sonriendo impávida. Lyanna apenas los escuchó, porque su mente se había apagado. ¿Por qué todos le hacían esa pregunta? Habían estado cerca, sí, pero aún no lo habían hecho, juntos, aunque ella sabía que eso era lo que se esperaba, como marido y mujer. Estaba bastante ansiosa por hacerlo, con toda honestidad. Ahora, si tan solo todos dejaran de burlarse de ella por eso. Tranquila, tranquila, ella chasqueó la lengua como lo haría una hermana mayor, tomándola de la mano. No te preocupes. En Dorne nos enseñan esas cosas. Yo te las puedo enseñar. ¿Podría? Lyanna la miró con los ojos entrecerrados, sin confiar todavía en su tranquilidad. ¿Y cuál sería el precio por esa ayuda? Una suma modesta. Ella no pensó que sería nada modesto, y no lo fue. Puedes ser su esposa todo lo que quieras, dijo ella, sonriendo. Preferiría ser su amante. Tyrion se resistió. La mandíbula de Cersei se abrió de golpe. Lyanna se atragantó con su propia saliva. Oberyn se dio una palmada en la frente. Querida hermana, ¿por qué estás así? Como bien sabes, le tengo mucho cariño a nuestro león. Con la sonrisa aún presente, la princesa de Dorne tomó la mano libre de Lyanna, impidiéndole que se retorciera o, peor aún, que se enfadara. Tuve la suerte de conocerlo antes que tú, pero no puedo decir que haya hecho nada con él. Simplemente nos tomamos de la mano mientras caminábamos y hablábamos un rato. Si hubiera sido un dragón, Lyanna habría escupido chispas. ¿Qué? ¿Se tomaron de la mano? Antes de que ella lo hiciera. Esa ramera escandalosa. Fue incluso peor de lo que temía. Otro contrincante se acercó. Quería golpearla en la cabeza y dejarla por muerta, pero no. Nathaniel nunca la perdonaría si ella tenía un accidente en Roca Casterly. Peor aún, haría que los Lannister parecieran poco confiables y convertiría a Dorne en un enemigo. Ella sabía que no era así. Lo sabía. De verdad, debes. No. Matar. Oh, Dios mío, ella rió con dulzura empalagosa. Pareces bastante enfadada. Quizás he tocado una fibra sensible. Quédate con tus lecciones, dijo Lyanna con fuerza, apretando los dientes. Me acostaré con él y me casaré con él. Ella inclinó la cabeza. ¿Estás segura? Eso suena bastante imprudente si me preguntas. Ella no quería cortejarlo con los métodos de otra mujer. Quería que la amara por ella. Incluso si su corazón nunca podría pertenecerle verdaderamente y solo ella, fracturado como estaba decidida a quedarse con la mayor parte de él. Dije que no. Cersei se acercó a ella con una sonrisa, percibiendo un desafío. ¿Entonces que gane la mejor mujer? Lyanna la miró con el ceño fruncido. ¿Por qué estás involucrada en esto? Porque me preocupa su bienestar, igual que tú. Su rostro se sonrojó. No puedes hablar en serio. Un encogimiento de hombros fue su única recompensa. Estoy de acuerdo. Ella aplaudió e inclinó la cabeza en señal de aprobación. Todos queremos lo mejor para él, ¿no es así? En eso estaban de acuerdo, solo estaban en desacuerdo en lo que creían que debería ser mejor. Lyanna se enfureció, con razón. Muy bien, entonces. Les mostraría a ambos. Y todos los demás retadores además. Esto significaba guerra. Cambiar el mundo. Naruto parpadeó. Frunció el ceño con incredulidad. Entrecerró los ojos con fuerza mientras contemplaba el sórdido desastre que tenía ante sí. ¿Qué demonios me perdí? En su defensa, él y Nymeria habían regresado a Roca Casterly con la debida prisa, con la esperanza de sofocar discretamente cualquier disidencia que pudiera haberse formado durante su ausencia. Estaba acostumbrado al caos, incluso lo esperaba, dada su partida sin ceremonias. Y parte de ello lo había podido predecir. Tywin, padre. Por ejemplo, había pedido hablar con él más tarde, mientras que Joanna se limitó a mirarlo a él y a Nymeria y simplemente, sonrió. Esconderse allí era inútil. Las madres siempre sabían lo que estabas haciendo. Eran así de aterradoras. Para ser justos, no había visto ni el pelo de Tyrion hasta el momento, pero quizás eso también era lo mejor.
Quería que su hermano pequeño permaneciera inocente de esas cosas un poco más de tiempo. Por desgracia, en todos sus años, no había estado preparado para esto. ¿Lo esperabas? Sí. ¿Preparado para ello? No. De todos modos, ¿cómo se preparaba uno para este tipo de cosas? Respuesta. No lo haces. Porque no puedes. La verdad es que esperaba algo totalmente diferente. En cambio, encontraron esta extraña visión, esperándolo en su dormitorio. Más bien, los tres sentados en su cama en diversos estados de desorden. El hermoso vestido azul de Lyanna estaba rasgado cerca del hombro para exponer un corte vendado apresuradamente allí. Cersei tenía un moretón de un vivo color púrpura y negro en la mejilla, mientras que Elia se curaba un labio partido con un pañuelo ensangrentado. De Oberyn y Tyrion, no había señales. Sabios de su parte. Debieron haber tenido suerte mientras pudieron. No podía culparlos, porque las chicas ni siquiera parecían notarlo, estaban demasiado ocupadas mirándose fijamente. No eran miradas agradables, eran demasiado agudas, demasiado enojadas, prometían dolor mutuo como mínimo, y asesinato directo como máximo. A juzgar por sus heridas, debieron haber tenido alguna pelea mientras él estaba fuera. Normalmente, eso no lo habría preocupado en absoluto. La gente peleaba todo el tiempo, las damas nobles más que la mayoría. Lo mejor era dejar que ventilaran sus quejas y terminar con el asunto, ¿no? Equivocado. Él podría casarse con Lyanna una vez que todo este lío terminara, sus sentimientos por Elia todavía eran algo misterioso, y Cersei, no voy allí ahora mismo. No importa lo bien que se veía con ese vestido carmesí suyo, herejía. Inmunda traición. Nada menos que de su propia mente. Por un momento, pensó en dar marcha atrás, cerrar la puerta con cuidado y no ocuparse de eso hoy. Estaba dolorido, somnoliento, ahora que lo pensaba, realmente necesitaba hablar con Rhaella en sueños, y tenía que planear un ataque. Demasiado tarde, lo vieron. Ahí estás, dijo Cersei primero, notando distraídamente a Nymeria, que estaba en silencio a su lado. ¿La has traído de vuelta al redil, no? Sí, lo he hecho, dijo él con cautela, pues por un momento no le gustó la expresión de sus ojos. ¿Qué me perdí? Oh, nada. Elia sacudió la cabeza y se apartó un mechón de cabello oscuro de los ojos. Simplemente tuvimos una pequeña charla, dijo Lyanna. Solo nosotras tres. Cersei la secundó. Una charla muy entusiasta. Me parece más que una charla, Elia parpadeó. ¿En serio? Estaban intentando con todas sus fuerzas hacerse los inocentes por algo, pero ¿por qué, exactamente? Era evidente que se habían peleado, pero ¿por qué podrían estar peleando? Tendría que ser por él, ¿no? No podía pensar en nada más que pudiera hacer que los tres se pusieran violentos tan rápidamente. A menos que simplemente hubieran decidido empezar a golpearse entre ellos con armas de entrenamiento sin ningún motivo mientras él no estaba. No es muy probable. Cersei le dedicó una sonrisa sombría. Debes estar viendo cosas, hermanito. Miró con el ceño fruncido a su petulante hermana. Tienes un moretón en la cara. Ella resopló. No tenemos la menor idea de lo que quieres decir. Y tienes el labio partido. Lyanna abrió la boca para refutar eso. Ni una palabra de ti. Le señaló con el dedo y la gruñó para que guardara silencio. Los tres se sentarán y se dejarán curar. ¿Entiendes? Dándole crédito a quien lo merecía, Cersei y ella sabían que no debían protestar. Lyanna no era así. Tenía que ser testaruda. Estoy bien, mi amor. De verdad. Es solo un rasguño. Naruto absorbió la energía natural del aire, la atrajo hacia adentro e hizo que sus ojos brillaran dorados. ¿Lo entiendes? Nymeria ocultó una risita detrás de su mano. Tal vez deberías dejarles que conserven sus heridas. Después de todo, ellos han afirmado claramente que no tienen ninguna. Nym, la reprendió en voz baja, no es el momento. Ups, se dieron cuenta de eso. O mejor dicho, Lyanna lo hizo. Lyanna notó distraídamente el apodo. En el mismo momento, notó que Nymeria permanecía cerca de su lado, más cerca de lo habitual. Parecía que había regresado. Eso era bueno, supuso. Nathaniel había estado muy malhumorado sin ella. Pero ella estaba parada terriblemente cerca de él, casi apoyado en él. Esperar. De repente, preocupada, miró más de cerca a la pareja y, aunque no había señales evidentes de que se estuviera cometiendo un delito, lo supo. No sabía cómo, ni por qué, ni cuándo, solo que lo sabía. Aunque Nymeria lucía otra de sus muchas caras, los ojos de la chica sin rostro estaban entrecerrados con una ardiente satisfacción, sus mejillas agradablemente sonrojadas, su postura era cómoda y relajada.
Por una vez, también favoreció su pierna derecha sobre la izquierda, lo que parecía bastante inusual para una persona que normalmente tenía pies tan rápidos. Todas las señales apuntaban a lo obvio. Llámalo la intuición de una mujer. Y ahora mismo, la intuición de Liana le decía que todas ellas estaban luchando por el segundo puesto. Ella era la primera en darse cuenta. Cersei y Elia ya la estaban mirando. Tal vez sabían, o simplemente sospechaban, la verdad. De todos modos, eso no cambiaba los hechos. Esa perra astuta. No es de extrañar que Nathaniel hubiera convencido a Nymeria para que regresara. Se había acostado con ella. Varias veces, con toda probabilidad. La comprensión la lastimó, menos de lo que Lyanna había pensado. Oh, todavía la lastimaba, no se equivoquen, y ella iba a castigar a Nathaniel por eso, pero era más bien una advertencia para que se apresurara o se quedara atrás. Ni siquiera podía culpar a Nathaniel por lo que había hecho. Era un hombre joven y todos los hombres tenían sus impulsos. Nymeria era, por derecho propio, la opción más segura para saciar sus deseos carnales, con poco riesgo involucrado. Ella misma tenía la perspectiva de tener hijos por los que temer y, aunque siempre existía la opción del té de la luna, se sabía que ocurrían accidentes. No tenía ningún deseo de tener un hijo fuera del matrimonio, eso deshonraría a su casa y daría como resultado que ella tuviera un bastardo. Nymeria no tenía tales obligaciones y, por supuesto, lo conocía desde hacía mucho tiempo. En verdad, era un milagro que no se hubiera abalanzado sobre Nathaniel antes de ahora, y en gran parte se debía a que ninguno de los dos se daba cuenta de sus sentimientos mutuos. Pero ahora lo tenían, ¿no? Ahora, en retrospectiva, parecía tan obvio. Lo vio en la forma en que Nym se cernía sobre Nathaniel mientras él atendía primero el labio ensangrentado de Elia, acto que provocó un jadeo de sorpresa de la princesa Martell. La forma en que ocasionalmente lo miraba mientras él curaba el moretón de Cersei, su ceño fruncido mientras el Lannister mayor jadeaba y se retorcía bajo los cuidados de su hermano. Todo el tiempo, ella se mantuvo más cerca que nunca, lista para entrar en acción ante la más mínima provocación, no solo por deber, ya no, sino más bien, por amor. Verlo dolió. Me dolió muchísimo. Esto dolió muchísimo. De todos ellos, parecía que solo Nymeria era verdaderamente libre de hacer lo que quisiera, cuando quisiera y como quisiera. Eso la ponía terriblemente celosa. Cuando llegó el momento de que Nathaniel la curara, Lyanna apenas se dio cuenta. Él le pidió permiso, ella murmuró su asentimiento y extendió el brazo, lista para terminar con esto, encontrar su catre y enfurruñarse. Podría enojarse más tarde, y probablemente lo haría. En ese momento, solo quería estar sola con sus propios pensamientos y llorar. Ella era del norte. Era orgullosa. Era fuerte. No permitiría que algo así la destrozara, sin importar cuánto pudiera doler. ¡Guau! Ante su toque, un cálido cosquilleo recorrió su extremidad herida y se acumuló en su pecho, provocando un jadeo de sorpresa en ella. ¿Qué sensación fue esta? No se detuvo en su pecho. Sus manos sanadoras buscaron otros moretones invisibles, curando cada dolor y molestia que había acumulado en la pelea de hoy, uno por uno. Ella lo permitió, todavía enojada con él, pero comenzó a relajarse mientras él le hablaba muy suavemente, preguntándole cómo estaba, cómo había estado, cómo se sentía, hasta que lenta pero seguramente, como un nudo desenredado, su ira se deshizo. A diferencia de su tiempo con Cersei y Elia, no se detuvo en curarle el brazo. La tocó con delicadeza, pero con habilidad, y sus dedos acariciaron sus hombros doloridos a través del vestido en círculos lentos y rítmicos hasta llegar gradualmente a su espalda, seguido por sus costillas y luego a sus caderas. Sus dedos fuertes, pero a la vez flexibles, se hundieron en sus músculos para convertir sus pensamientos y su cuerpo en un amasijo viscoso. Oh, eso fue muy agradable. Muy agradable, en verdad. Tras su contacto, sintió una extraña y vertiginosa euforía que la dejó tambaleándose en el lugar donde estaba sentada. Nathaniel no le dio tiempo a saborearla. Ya había pasado al ataque. Sin detenerse, se atrevió a levantarle las dos piernas y frotarle los pies doloridos, y cuando aliviarle los dolores de los dedos de los pies no la satisfizo del todo, se puso a trabajar en sus pantorrillas con hábil aplomo. A continuación, le tocó los muslos, donde se había desgarrado muchos músculos. Cierto, músculos. Esas cosas. ¿Se había desgarrado muchos músculos, no? Ahora podía entender por qué ella y Cersei hacían esos ruidos. Esto era el paraíso. Fue una sensación, bastante agradable. Una sensación de hormigueo, en realidad. Entre otras cosas. Su respiración se entrecortó ante el pensamiento mientras él la tocaba de nuevo y ella se volvió como masilla en sus manos.
Con solo un pequeño empujón de su parte, la tuvo tendida boca abajo sobre la cama, con los brazos metidos debajo de la barbilla. Sin dejarse intimidar por lo que parecía ser una posición muy comprometedora, se sentó hábilmente sobre sus piernas y comenzó a hundir sus pulgares en su espalda baja, seguido por sus cuartos traseros, dejándola agradablemente entumecida. Y luego, no estoy tan entumecido en absoluto. Se estremeció y se mordió el puño para reprimir un gemido de alivio, luego de placer cuando sus sentidos se agudizaron, pero fue en vano. Su espalda se arqueó un poco a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener el control, todo en vano. Oh dioses, parecía que estaba a punto de... A lo lejos, se dio cuenta de que Cersei y ella la miraban fijamente, con los ojos muy abiertos y el rostro rojo mientras ella gritaba en un bendito momento de liberación, pero en su dichosa neblina, no podía obligarse a preocuparse por sus celos. Probablemente él las haría jadear su nombre muy pronto, pero ella tenía que experimentar esto primero. ¿Cómo había llamado a esta técnica de nuevo? ¿Un masaje de espalda? No, esa no era la palabra correcta. ¿Un masaje? Sí, eso fue. Por los dioses, se sintió muy bien. Esto fue mejor que el sexo. Lamento haberte molestado. Nathaniel se inclinó para susurrarle al oído, rozando con sus labios su lóbulo externo mientras continuaba con sus magistrales atenciones. Te lo explicaré más tarde. Espero que esto lo compense. Sí, una explicación sonaba bien. Explicación en voz alta. Explicación ruidosa, preferiblemente esta noche. Eso resuelve las cosas ahora, ¿no? Su masaje había hecho mucho para aliviar sus preocupaciones, pero no todas. Todavía nadando en una bruma placentera, tomó una decisión y lanzó una mirada en dirección a Nymeria. La muchacha sin rostro, mujer. Lucía la sonrisa más dulce. Ya estaban en guerra, pero ahora... Fue personal. Una niña estaba presumida. Presumido, dolorido y agotado. Nymeria disfrutó de esa sensación mientras descansaba en su cuna. Por una vez, no tuvo que proteger a Nathaniel. Él estaba perfectamente seguro al reunirse con su padre, lo que a su vez le dio un permiso poco común para recostarse en la cama y simplemente, respirar. Inhala. Exhala. Deleítate con su triunfo más embriagador. Me sentí, bastante bien, en realidad. Victorioso. Ella disfrutaba de la sensación casi tanto como de las sábanas de seda rozando su piel desnuda. ¿Qué? Le gustaba dormir de esa manera. Así era su forma de ser. Así había sido desde hacía ya algún tiempo. Despojada de su ropa y de sus múltiples rostros, miró fijamente el techo gris pizarra de sus aposentos, juntó ambas manos detrás de su cabeza y se tomó un momento para contemplar su victoria. No le sorprendió demasiado la reacción de Stark. No había tenido intención de aprovechar la primera vez de Nathaniel. Ni la segunda. Ni la tercera. Simplemente no había podido evitarlo. Después de descubrir los raros placeres de la carne, se encontró ansiándolos aún más. Debería haber tenido cuidado en el futuro, para no perderse en ellos. Independientemente de sus sentimientos sobre el tema, Lady Stark no estaría en posición de exigirle respuestas en un futuro próximo. Tampoco lo estarían Lady Lannister y Lady Martell, de hecho. Naturalmente, cada una de ellas había exigido un masaje después de que Lyanna hubiera tenido su turno. No volverían a caminar por el camino en un futuro próximo. Tal vez debería pedir uno de esos también, pero no, prefería mucho más el sexo. Su rostro se calentó al levantarse. Allí por fin se vio en el espejo. La confusión amaneció. Sus ojos de color gris violáceo se abrieron de par en par, ahora desorbitados por la incredulidad. No había tenido la oportunidad de mirarse desde que regresó a la roca. En verdad, simplemente no había sentido la necesidad. Las curaciones de Nathaniel no habían pasado desapercibidas la noche anterior, pero ella no les había prestado mucha atención, pensando que simplemente estaba curando las peores cicatrices de sus pechos y hombros. Ella tenía razón, y al mismo tiempo estaba muy equivocada. Porque verás, ya no estaba desaparecido. La cicatriz de su rostro no se veía por ningún lado. Se sentó y se frotó los ojos con ambas manos, pero la escena que tenía ante ella no cambió. Esa marca espantosa que una vez había tallado la longitud de su verdadero rostro ya no se veía por ningún lado, como si nunca hubiera existido. Ella emitió un pequeño ruido histérico, momentáneamente incapaz de creerlo. Así que eso fue lo que hizo anoche. Nymeria comenzó a reír. Sin dejar de reír, se puso uno de sus pocos vestidos, un vestido largo y encantador de rojo dorado Lannister, se arregló frente al espejo y luego se dio la vuelta para estar segura, con el cabello claro ondeando sobre su cabeza como un halo sagrado. Su reflejo la miró con picardía cuando se detuvo, orgullosa como un pavo real.
Parecía una verdadera princesa. Aunque nunca lo fuera de verdad. Al menos eso podía consolarla. La puerta se abrió detrás de ella y se sobresaltó cuando la propia Joanna Lannister entró en la habitación. Una niña no estaba preparada para enfrentarse a la madre de Nathaniel. Lady Lannister. Afortunadamente, la mujer mayor parecía como si hubiera visto un fantasma. ¿Te pareces a Rhaella ahora? Nymeria farfulló en un silencio confuso. ¿La reina? ¿Qué tenía que ver con esto? Una chica no entiende. Una mirada de angustia se dibujó en el rostro de la matriarca Lannister antes de sacudir la cabeza. No importa. Con una mano, la esposa de Lord Tywin cerró la puerta detrás de ella y la bloqueó por si acaso. Nymeria la miró con recelo, deseando tener un cuchillo. ¿Necesitabas algo? Una débil sonrisa fue su única recompensa. Tenía la esperanza de que pudiéramos hablar. En cuanto al pobre Nathaniel, sin duda. Si ese es tu deseo, Joanna entró en la habitación con las manos entrelazadas delante de su vestido dorado. Inspeccionó rápidamente su entorno antes de sentarse en la cama de Nymeria, lo que le dejó sin otra opción que ponerse de pie. No se le escapó el juego de poder. Los nobles solían ser así. Master era el único al que había entendido y a veces la desconcertaba. Su madre la desconcertaba. Mi hijo se preocupa mucho por ti. Hable con cuidado ahora. Sí, mi señora. Joanna la miró fijamente durante un largo momento. ¿Has estado con él? Nymeria pensó en mentir, pero al final lo pensó mejor. Lo he hecho. ¿Cuándo? Recientemente, replicó ella inmediatamente, levantando la barbilla. Anoche, entonces. Joanna asintió suavemente para sí misma, como si confirmara algo que había sospechado en silencio desde el principio. Bien. Si hubieras mentido, te habría cortado la lengua. Nymeria no se acobardó. Hacía tiempo que se había acostumbrado a ese tipo de amenazas violentas. En cambio, levantó la barbilla y la miró fijamente. Una chica no es nada si no es honesta. Así es, dijo Lady Lannister, sacudiendo la cabeza. Si pudiera verte ahora, me pregunto si estaría orgullosa de ti o si te odiaría. Ella. Ah, pero la señora seguía hablando y debía atenderla. Sé buena con él, Nymeria. ¿Y si lo traicionas? Joanna se puso de pie como un rayo y, atravesando la distancia que la separaba, la agarró por la cara. Le pellizcó las mejillas con saña y le clavó las uñas en el rostro recién curado. Nada en el mundo te salvará. Ella le susurró. Prefiero morir antes que hacerle daño. Joanna la soltó. Te creo. Una pregunta más. ¿Qué tan afilados están esos cuchillos tuyos? Se han oxidado. Su sonrisa fue igualmente aguda. Una chica no lo ha hecho. Bien. Entonces tengo una tarea para ti. Pareces satisfecho. Naruto no levantó la vista del mapa de batalla. Supongo que sí. Finalmente trajiste a esa chica sin rostro tuya de vuelta al redil, ¿no? Un músculo saltó en su mandíbula, silenciosamente reprimido. En cierto sentido, sabía que Tywin estaba tratando de provocarlo, para medir mejor su reacción. No le reprochaba eso. Así era simplemente su manera de ser. Aún así, no podía ocultar del todo una punzada de irritación por el tono despectivo que acababa de utilizar. Como si ella no existiera. Como si no importara. Su nombre es Nymeria. Por alguna razón, eso hizo reír a Tywin, un sonido genuino poco común. Bien. Recuérdalo y no la pierdas de vista otra vez. La confusión le hizo levantar la vista del plan que había esbozado y ocultar su confusión tras otra copa de vino. ¿El anciano lo sabía? No, seguro que no. Tenedla cerca. Tywin tomó un breve trago y se detuvo cuando sus miradas se cruzaron con las suyas por encima del borde de la copa. Esa mujer os dará hijos fuertes. Hijos Lannister. Naruto casi se atraganta con el vino. Deja de hacer eso, lo reprendió su padre mientras tosía para respirar. Incluso yo fui joven una vez. Nymeria es leal, si no a la casa Lannister, entonces a ti. Más allá de eso, confío en que sea discreta. Nada más importa. Ahora, sobre este último plan tuyo, debo protestar, trazó con un dedo la flota de barcos que había dispuesto sobre la mesa. Ni siquiera tú puedes caminar sobre el agua. La mueca tensa de Naruto se convirtió en una sonrisa beatífica. ¿No podrías caminar sobre el agua, eh? Qué poco sabía. Las fuerzas Stark llegaron justo a tiempo. Solo 2 días antes de la llegada de la flota Greyjoy, una poderosa columna de hombres llegó a las puertas de Roca Casterly. Algunos de los hombres del norte se quejaron ante la idea de ayudar a los occidentales. Eso era de esperar. Aún así, eran norteños, cumplían su palabra y los Greyjoy eran un viejo enemigo. Para un lobo, el Kraken parecía un enemigo tan bueno como cualquier otro.
Lyanna vio al hombre que estaba a la cabeza de la columna, guiándolos. Ella saltó a sus brazos con un grito de alegría. Padre. Lord Rickard Stark la atrapó con un gruñido de sorpresa, riendo pero un poco. Ven. Hay muchas cosas que debemos discutir. La flota Greyjoy zarpó hacia la Misport al amparo de la oscuridad. Estaban bien preparados para esos tontos krakens. Todos. Desde su escondite en los muelles, Naruto los miró atentamente, observando cómo se acercaban. ¿Listo? La barbilla de Nymeria descendió sobre su hombro, y su armadura de cuero crujió suavemente contra la de él. Siempre. Desde que hizo las paces con Nymeria, la notaba con más frecuencia, por extraño que pudiera sonar. No siempre estaba a su lado directamente, pero cuando lo estaba, ya no se alejaba. Había recuperado la confianza en sí misma. Bien. Necesitaría toda su confianza esa noche. Una variante única del jutsu de niebla oculta de su parte también había envalentonado a los Greyjoy. Sin duda se creían seguros bajo la niebla. Que pocos sabían. Era casi triste. De verdad. ¿Trajiste tu máscara? Lo tiene una chica, dijo, levantando el objeto que él había hecho para ella, tallado en la más oscura noche y pintura ardiente, con la forma de un dragón gruñendo. Él tenía uno, hecho por sus propias manos en cerámica negra y roja, tallado en la horrible forma de un león rugiente. Realmente espeluznante, pensó. Para los invasores, sería aterrador. Kurama y Shukaku se rieron mucho de eso. Es una lástima que no se unan a ellos en esta batalla. Pero ahora no era el momento para esas cosas. Metió la mano en la espalda y sacó su gran arma negra. Era un arma monstruosa, casi tan grande como él cuando estaba completamente desenvainada. Desde allí, extendió la mano y Nymeria colocó 3 flechas en ella, cosas grandes y voluminosas con extraños cilindros fijados en el lugar donde debería estar la punta de la flecha. Derribó a 3 de ellos con una cuerda pesada, gruñendo mientras tiraba de ella completamente hacia atrás. Semejante acto fue difícil incluso para él, pero lo logró. Ahora les inyecté chakra y. Déjalos volar. Cada uno se elevó por el aire silencioso como un susurro, incluso mientras volaban, él extendió una mano y Nymeria le dio 3 más, cada una soltada después de la última. En cuanto a lo que siguió, bueno, eso resultó revelador. Los Greyjoy nunca tuvieron ninguna oportunidad. No era Wildfire, Aerys lo guardaba celosamente bajo llave, pero no tenía por qué serlo. Había creado una sustancia maravillosa propia. Él lo llamó, pólvora explosiva. En los siglos siguientes se conocería con un nombre muy diferente. Pólvora. Cambiaría el mundo. Pero por ahora, Naruto simplemente dejó volar otra flecha explosiva. Era como disparar un cohete, una comparación acertada, aunque él no sabía qué era tal cosa. La explosión fue enorme. No solo encendió la niebla y la convirtió en una nube de napalm, que inmoló un barco en el acto. Esta niebla no era una simple niebla, después de todo, sino que estaba llena de sustancias químicas explosivas. Todos materiales inflamables. Muchas cosas que explotaron, descubiertas después de muchos días de experimentación. Insatisfecho con el resultado, disparó otra flecha después de la segunda, que salió disparada hacia adelante como un misil de fuego mortal. La flecha golpeó el casco de un barco largo y detonó de forma explosiva, abriendo un enorme agujero en la embarcación. La embarcación se tambaleó y comenzó a hacer agua, mientras seguía avanzando con dificultad, hasta que disparó otra flecha. Seguido de otro. Otro más. Otro. Cuando terminó, 3 embarcaciones estaban inutilizadas y una veintena más estaban a punto de hundirse. Es hora de la gran final. Se puso la máscara, sacó sus armas y cruzó el agua a grandes zancadas, gritando a todo pulmón. El chakra deformaba su voz en algo horrible. Mientras hablaba, extendió su chakra para tejer posiblemente el genjutsu basado en intención asesina más poderoso que jamás había creado. Rasga y desgarra. Hay algo que decir sobre el enfoque de fuerza bruta. Los hombres en esos barcos no vieron a un joven con una máscara, vieron un terror imponente, una criatura salida directamente de una pesadilla, una bestia conjurada de sus peores temores. Sangre para el dios de la sangre. Se lanzó de lleno a la acción, amenazándolos con una rica carcajada. Calaveras para el trono de las calaveras. Vuelen, tontos. Cosecharé sus almas. Cuando se enfrentaron a lo que creyeron que era un demonio de la niebla, los Greyjoy reaccionaron tal como sabían que lo harían. Como los cobardes que eran, huyeron hacia la tierra. Los barcos supervivientes remaron como locos para llegar a la orilla. Naruto los persiguió, riéndose todo el tiempo. Porque era allí donde los Stark y los Lannister los esperaban con las espadas desenvainadas. A partir de entonces, esta batalla adquiriría un apodo horroroso. La noche de los huesos. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.